Buen día, chicos. Hola, profe, buen día. Bueno, buen día. Cuando todos prendan las cámaras, arrancamos, ¿sí? Bueno, buen día. Vamos a empezar, chicos. Vamos a comenzar esta semana, entre hoy y mañana, a hablar de el objeto de la relación jurídica. ¿Me escuchan bien? ¿Escuchamos? Sí, ¿no? Sí, profe, sí, 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 sí. Bueno, eso quería saber. Bueno, vamos a comenzar a hablar del objeto de la relación jurídica, ¿no? Y para eso, como ya nos hemos referido en todas las unidades anteriores al sujeto, ¿bien? Sujeto, el objeto, la causa y la forma, son todos los elementos de la relación jurídica. Nos vamos a adentrar a partir de hoy a referirnos al objeto, aquello sobre lo que recae la relación jurídica, el vínculo interpersonal que el derecho regula, al que el derecho le confiere efectos, es lo que vamos a tratar hoy, en qué reside o sobre qué recae. El objeto de la relación jurídica son bienes, cosas o conductas humanas. ¿Bien? Bienes y cosas. Este es un concepto que muchas veces los encontramos como sinónimos, doctrinariamente se considera o se entiende o se los denomina como si fuesen términos sinónimos, pero tienen una diferencia referida a género y especie, porque en realidad hablar de bienes implica incluir no solamente las cosas materiales, sino los derechos individuales de contenido económico, ¿sí? En cambio, las cosas tienen la característica de la materialidad, ¿bien? Y que tienen contenido económico, y dentro de las cosas también se incluyen a las fuerzas naturales susceptibles de apropiación. En el Código Civil, en el título preliminar, vamos a encontrar en los artículos 15 y 16 normas referidas a las cosas, en cuanto a, también la referencia que se hace respecto al cuerpo, que no puede ser una cosa, o cómo puede ser utilizado. Este tema lo hemos hablado ya cuando nos referimos a derechos personalísimos. En el código anterior, en realidad, hablar de cosas, el Código de Bienes lo incluía dentro de los derechos reales, pero como en realidad las cosas son objeto de las relaciones jurídicas, lo correcto es como el código las ha incluido dentro del título, dentro de la parte general. Bien, vamos a ver una clasificación de cosas. A ver, yo tengo, que no puedo share. Quiero compartir pantalla con un cuadro que hice, acá está. A ver. Quiero ver, porque tengo un cuadrito que es bastante como ilustrativo de la clasificación, es un tema que nos va a llevar a mucho código, hoy vamos a ver mucho código como para analizar cómo, pero es que tarda, no sé por qué está tardándome. Clasificación de las cosas. Vamos a hacer una clasificación genérica de las cosas, pero tener en cuenta algo importante. Todo el conjunto de bienes y cosas de una persona integran el patrimonio, que es un atributo de la personalidad que nos había quedado pendiente ver y que también mañana vamos a tratar con mayor profundidad. Bien, bueno, vamos a ver qué clasificación hace el código de las cosas y cuál es la aplicación práctica o la importancia práctica de las clasificaciones. Primero vamos a hacer un pantallazo general y después nos vamos a adentrar en cada una de las clasificaciones.
bienes o cosas, muebles o inmuebles. Ahí tenemos las normas donde ustedes pueden consultar, el código hace referencia, 225, 227, 27, divisibles e indivisibles, principales y accesorias, consumibles y no consumibles, fungibles y no fungibles. Después te encontramos frutos y productos, que esto los podemos tener también dentro de las principales y accesorias, y las cosas que se encuentran dentro o fuera del comercio. ¿Por qué es importante esta clasificación entre muebles e inmuebles? ¿Por qué tenemos que detectar? ¿Por qué es necesario que sepamos cuál es la diferencia y la identificación de una cosa mueble e inmueble? Bueno, la importancia va a estar en los efectos jurídicos que se derivan de la determinación o de la individualización o la clasificación de uno determinado bien, porque van a variar sustancialmente en cuanto a la forma de adquisición y transmisión de los muebles, de los bienes, en cuanto a la ley aplicable, el carácter de la ley, la competencia judicial, ¿bien? Porque vamos a encontrar que en cuanto a la forma de adquisición y de transmisión de bienes muebles, rige el principio de libertad de formas, y rige la simple tradición, es decir, la entrega del tradens, que es el que transmite a las cipiens, que es el que recibe, es un modo de transmisión sin demasiada formalidad. En cambio, en materia de bienes inmuebles se exige una forma especial compuesta por lo que se denomina título y modo, es decir, debe complejizarse la entrega, no solamente a través del modo, que es la entrega de la posesión, la transmisión material de la cosa, la toma de posesión por parte de la adquirente, sino además a partir de un título, que nuestro derecho respecto a bienes inmuebles es únicamente la escritura pública, que además debe estar registrada en el registro de la propiedad inmueble. En Profe, cuanto a la perdón. ley aplicable, la ley de situación, sí, Perdón, ¿soy yo o no estoy viendo nada en la pantalla? escucho. No, perdón, no te estoy viendo, no, no sé si soy yo, pero no se ve lo que querías compartir. No sé si el resto. ¿No se ve? No. Your screen are sharing, acá dice que estoy clasificación, ¿nadie lo ve? No, se ven solamente No, todos pero los artículos. ¿Y qué Claro, pasa? Yo lo veo perfecto, ¿cómo hacemos? claro, me parecía, yo digo, ella está viéndolo, me parece, pero yo no. No sé si los chicos lo ven. Es más, tenés mala ¿Y cómo conexión hago? y te Porque estás. acá digo que estoy compartiendo y comparto. Realmente no sé. Nunca compartí nada por Zoom. cerralo y ¿No volverlo a escuchan abrir, bien? no, profe. Claro, Los igual tenés cierro y lo mala vuelvo a abrir. conexión. A ver, Sí. vamos a ver. Será por eso entonces, que es la mala conexión. ¿Y ustedes me escuchan así cortado? Yo Como los escucho cortado. bien. Sí. Qué macana. Me voy al otro lado de la casa. Hoy estoy en mi casa, que no me gusta transmitir de mi casa porque tengo mucha gente conectada Claro. y siempre me voy a otro lado o a la oficina, pero bueno, justo hoy no pude. A ver si me bancan y me voy a otro lado. Estoy atrás. No me van a querer mis hijos.
Ahí cómo estamos, ¿me escuchan bien? Ahí, Sí, profe, se la escucha bien. sí, ¿Me escuchan? sí. La conexión acá me dice que es buena, o sea, la computadora veo está toda perfecta conectada. Y estoy en un lugar más cercano al router, así que no es ideal porque tengo todos los chicos ahí en sus clases respectivas. Pero bueno, ahí cómo estamos, ¿bien? ¿Bien? Sí, Bueno, sí, sí, por ahora. Ahí está. vamos a ver. Intentemos. A ver, voy a ver si... Ahí no me está dejando compartir. Host Disabled Participant Screen Sharing. No me dejan... No me dejan. Porque vos Le te vamos a decir fuiste al anfitrión que me deje compartir pantalla. y quién quedó. ¿Me está Ahí había escuchando? quedado. No. ¿Me estás escuchando? ¿Me dejas compartir pantalla? Por favor. A ver. No me deja. ¿Por qué? ¿Porque me fui? Te fuiste y quedó otro alumno como, pero no sé quién fue. Marcaron que era host otro alumno. Matías es el nuevo host. Matías, Matías, ¿me dejas compartir? no te escuchamos, Matías. Ahí está, ahí se Acá ve, él profe. me deja compartir, pero, no, pero me decís que no. Ahí sí. Bueno. A ver, pará. Qué lío, ¿eh? No, igual ahí estamos viendo la pantalla de él. No te lo dio a vos, profe. Claro, la pantalla de él. Matías, déjame compartir. Claro, no estamos viendo la mía. O el cuadrito, chicos, que tuve que trabajar haciendo cuadrito. Así que espero que se pueda. Bueno, ¿qué pasa? Que no me contestan. Matías, Claro, porque él está compartiendo su pantalla. Lo que tenés que hacer es permitirme compartir a mí. ahí estás como ahí estás, Ahí profe. está. A ver, Compartí ahora. ahora sí. A ver, vamos a ver qué pasa. ¿Pero qué pasaba que no se puede? El tema es que abra. No sé, porque yo la veo entera y ustedes no la ven entera. Ahí. ¿Lo ven? No, no, está lo mismo que hoy. Todas tus carpetas. Dice cuadro ¿Lo patrimonio, pueden pero ver? no abre. No, están tus carpetas igual que hoy, profe. Tu página de inicio. Yo lo veo. ¿Por qué será? Dice cuadro patrimonio, clasificación de las cosas. ¿No lo pueden leer? No, Y acá me dice que yo estoy compartiendo la pantalla. ¿Por pero es qué? como, no sé, porque no está abierto. Nosotros no lo vemos abierto. Nada, nada, ¿ven? ¿Y cómo lo veo? No sé, profe. No ¿Qué se sé qué debe, podemos chicos? hacer. ¿Me pueden ayudar? Bueno, tengo que dejar de compartir entonces. Sí, no se ve nada, No se profe. abre. Y esperamos un cachito porque a lo mejor tarda en abrir o no. Porque como es Ahí dice de que, OneDrive, ahí dice nada, nada. esperando, ¿Qué dice? dice Ahí algo esperando, dijo. capaz está abriendo. ¿Esperando? Porque ya lo he hecho varias veces. Y con esta computadora también lo hice. Porque a veces cambio de computadora y me cambian las cosas, pero esta lo he hecho y no tuve problema. ¿Dice esperando? ¿Qué hacemos? ¿Lo Había aparecido como dejo esperando. abierto? Si no, lo cierro y lo vamos haciendo, no hay problema. Y ¿Había aquí si que, esperando? profe, de última, si querés después lo paso por el grupo al cuadro para que los chicos lo tengan. Sí, sí, pero qué raro. Es raro. Sí, sí. Bueno, pero me extraña yo verlo y ustedes no.
A ver, hay algo que no puse. Stop, no, video tengo. ¿Y dice esperando como que va a abrir o no? No dice nada. No, ya no. Me da bronca. Bueno, pues lo pasamos. Más allá de eso, Profe. Sí, entonces, sí. se puede dejar de compartir. Profe, Sí, sí. disculpe que recién salí, pero como no sabía cómo hacer para compartir pantalla, pasé para pasarle. No, está bien, no pasa nada. Ahora el tema igual no me abre, así que Qué lástima. gracias. Esperamos un poquito nada más, pero bacano. Bueno, no hay forma. No lo pueden ver. A ver si hay algo acá que se pueda escribir. No, no hay nada que tenga que tocar. Es como que no abre. No me abre nada más. No, estoy pensando, pero no. Estoy viendo las alternatives. Y ahora está. Me habían salido de... Nada, no ven nada. Siguen sin ver, No. ¿no? A ver si lo puse. Y, profe, y si salí de Bueno. todo. Es lo que hay, chicas. ¿Qué va a hacer? Después vamos a ver si se lo paso a Vanessa por mail. Sí. Dale. No, no, ¿Qué está bien, decís? no. Ay, No, si te lo paso por mail y me pones, ¿eh? a ver, y me pones a mí como, para ver si puedo compartir yo. A ver si puedo hacer eso. Porque es más fácil. Si no, bueno, lo voy diciendo, chicos, y lo van anotando y después lo pasamos. ¿Sí? Porque si no, Sí, sí. Como ya quieras, con el profe. tema electrónico. Bueno, la gran clasificación entonces, así avanzamos, si no se nos pasa muy tarde, ¿sí? La gran clasificación entonces es la que distingue entre bienes muebles e inmuebles, divisibles e indivisibles, principales y accesorias, frutos y productos, consumibles y no consumibles, fungibles y no fungibles, dentro y fuera del comercio. Esas son las grandes clasificaciones que desde el artículo 225 en adelante del Código Civil, si lo tienen a mano, vamos a ir viendo. Bien, bueno, ya nos referimos entonces a la importancia en la clasificación, bien, en cuanto a las diferentes formas de transmisión y adquisición. La ley aplicable en materia de bienes inmuebles siempre va a ser la ley de situación, no importa ni el domicilio, ni la nacionalidad del titular, es el lugar de situación del inmueble, y en cambio, en caso de los bienes muebles, recuerden ustedes que es el lugar del domicilio para el caso de los muebles permanentes, y el lugar de situación, permanente es el lugar de situación, y el caso de los muebles no permanentes, los que lleva consigo el propietario, siempre es el lugar del domicilio. La ley también tiene un carácter diferente en materia de bienes inmuebles, porque es de carácter imperativa. ¿Se acuerdan la clasificación de leyes? Es imperativa, de orden público, toda cuestión relacionada con bienes inmuebles y el ámbito de aplicación de la ley es de carácter imperativo. ¿Sí? Y la competencia de los jueces también deriva de la ley aplicable, lugar de situación, en el caso de los bienes inmuebles, y el lugar del domicilio del propietario, en el caso de los bienes muebles o no permanentes, y de situación, en el caso de los bienes que sean de carácter transitorio, el lugar donde se encuentran. Bueno, vamos a la concreta clasificación de bienes muebles e inmuebles en sí. Cuando referimos a bienes inmuebles, siempre pensamos o tenemos la idea de que son aquellos bienes que no pueden trasladarse de lugar a otros, que se encuentran fijos, que tienen una situación permanente y estancada, o también llamados en otras legislaciones, o también a veces por nosotros bienes raíces, ¿no? Porque como que están adheridos de forma perpetua y no pueden ser trasladados. Esa es nuestra noción, nuestra idea de bienes inmuebles. Pero hay que hacer una consideración porque dentro de los bienes inmuebles también vamos a encontrar diferentes tipos, ¿bien? Y vamos a encontrar que los inmuebles o los bienes inmuebles pueden ser tales, o por su naturaleza, ¿bien? O por accesión.
por su naturaleza, son bienes, aquellos bienes fijos, encontramos en el artículo 225, el suelo, las cosas incorporadas de una manera orgánica, y las que se encuentran bajo el suelo sin el hecho del hombre. Todo lo que está plantado, porque de manera orgánica o natural, las plantaciones, las cosechas, son parte de los bienes inmuebles, y lo que está puesto en forma artificial, digamos, por el hecho del hombre, pero que se encuentra adherido, es considerado bien inmueble. Artículo 225. Ahora, no van a ser considerados inmuebles, por ejemplo, los tesoros. O sea, las cosas que están enterradas, pero no con carácter permanente. Los tesoros o lo que se quiera enterrar debajo del suelo, bien, no tiene el carácter o no participa de la clasificación de bien inmueble. También encontramos otro tipo de bienes inmuebles que es los que se denominan bienes inmuebles por accesión. Estos están comprendidos en el artículo 226, y en principio los bienes inmuebles por accesión, en realidad por su naturaleza, estos son bienes muebles, pero se van a encontrar inmovilizados por su adhesión física al suelo, siempre que esa adhesión sea de carácter perdurable y permanente. ¿Bien? Cuando ocurre esta accesión, entonces, o esta adhesión de carácter perdurable y permanente, se va a convertir estos bienes muebles por naturaleza, se van a convertir en bienes inmuebles y van a formar un todo con ese bien inmueble, ¿sí? No van a incluirse dentro de bienes inmuebles las construcciones precarias, como las kermeses, las tiendas de los circos, un estante, una feria, un baño químico. Son estos bienes de carácter mueble y no tienen por más que se adhieran de esta forma transitoria y precaria, no tienen el carácter de bien inmueble que sí tienen aquellos que se adhieren con una cierta perpetuidad. Quizás no necesariamente va a ser tal, pero puede, digamos, pero la intencionalidad es que la mantenga. Es importante esta clasificación de bien inmueble por accesión. Todos los componentes de un edificio, en principio, son bienes muebles. Cualquiera de nosotros se puede ir a Cerro Sud y comprar 8 cajas de cerámicos, sanitarios, ventanas y demás bienes que los traslada de un lugar a otro, los cargan en el auto, los cargan en una camioneta, donde fuere, y son bienes muebles por naturaleza. Pero una vez ¿qué funcionalidad cumplen estos? La funcionalidad que tienen es la edificación, la construcción y formar parte de un bien inmueble. Una vez que se produce esta adhesión, o se produce esta consecuencia de utilidad de la cosa que por su naturaleza es mueble, se convierte en bien inmueble por accesión y forma con el inmueble del que forma parte un todo. ¿Bien? Y tiene una importancia práctica considerarlo bien inmueble a este bien que aisladamente tenía esta característica. Tiene la importancia, primero, para el cumplimiento de las obligaciones, porque quien se compromete a la venta de un inmueble, de una casa, de un departamento, se compromete con todos los bienes que aisladamente eran bienes muebles, pero que formaron a ser parte del mismo. Si se vende con los sanitarios, con la grifería, con los revestimientos y con todo lo que fue adherido con carácter de perpetuidad. Bien, es importante porque se han visto casos en los cuales cuando se entregan, se quitan los radiadores, se quitan las lámparas, se quitan todo lo que, digamos, quizás puede tener valor de reventa, pero no, en principio esto forma parte del inmueble. No solamente como promesa de venta, sino también cuando ese inmueble es utilizado como función de garantía, en hipoteca, por ejemplo. ¿Bien? No se puede ir desmantelando, digamos, y quitándole este valor que hacía al todo de la propiedad. ¿Sí? Sin perjuicio de lo cual, sabemos que existen las llamadas demoliciones, que pueden extraerse materialmente los bienes y venderse en forma independiente. Bueno, esto puede ocurrir también, pero estamos hablando del compromiso asumido respecto al inmueble que está integrado por el todo, bien, por todo lo que lo conforma y que lo integra, y que sean bienes muebles por accesión.
Hay una distinción o una acepción que aclara el artículo 226 del Código Civil, en la última parte, donde nos dice que no se consideran inmuebles por accesión las cosas afectadas a la explotación del inmueble o a la actividad del propietario. Bien, aquí se ha hecho una distinción en cuanto a bienes muebles que tienen un valor significativo y que se incorporan exclusivamente para ejercer una actividad o una profesión. Piensen en el sillón del odontólogo, por ejemplo, que tiene características, tiene un valor económico interesante y tiene características también de funcionalidad muy particulares que hacen en la profesión, y que necesita una adhesión para cumplir la función, ¿no? En estos casos, el horno de una fábrica de materiales, de cerámicas, bueno, hay que hacer distinciones. Rivera hace la distinción con el horno y con el sillón del odontólogo, porque el sillón del odontólogo o del peluquero también, que tienen esta particularidad, el escritorio del abogado, o sea, que tiene quizás, bueno, ahora los escritorios ya tenemos computadoras móviles, pero en una época que teníamos las fijas, CPU con toda la instalación, hacen a la actividad propia y por más que se encuentren adheridos, no cumplen la función de bien inmueble. ¿Sí? Pero hay una aclaración que hace Rivera con el horno de la fábrica de cerámicos, por ejemplo, que dice que esto forma parte, y también la ley hace una distinción en el artículo 2192, cuando se refiere a la garantía hipotecaria, justamente de que estos bienes son parte de la garantía. Estos sí son parte de la garantía. Es interesante, porque justamente son garantías reales y el acreedor debe tener seguridad en cuanto a que forman parte un vasito de agua, que forman parte del bien real que hace al soporte del crédito otorgado. Bueno, esa sería la excepción del artículo 2192. Bien, vamos a los bienes muebles ahora. Los bienes muebles, que son en principio aquellos que pueden, digamos, ser transportados de un lugar a otro, que no tienen esa adhesión, también hay que hacer una distinción porque pueden ser bienes muebles por su naturaleza. Dentro de los bienes que son naturalmente muebles, encontramos dos grandes tipos. Por un lado, los semovientes, que son los animales, los que se propulsan voluntariamente, los que tienen voluntad propia de traslado, digamos, de un lugar a otro, y los que Vélez Arfield llamaba locomóviles, los automóviles que necesitan de una fuerza de un motor propulsor, ¿verdad? O también aquellos que necesitan de una fuerza extraña para trasladarse, sí, las sillas, los aparadores, las mesas, necesitan la fuerza del hombre para poder ser transportados. Todos estos integran la característica, integran la clasificación de bienes muebles. Dentro de los bienes muebles vamos a tener una regulación diferente también respecto a que sean registrables o no registrables. Depende el valor económico, la importancia que representan no solamente económica, sino también por los efectos jurídicos que se deriva de su utilización, como es el caso de los automóviles, que son potenciales generadores de daños, ¿sí? Y además tienen que tener seguridad jurídica en cuanto a la transmisión. Estos tienen la característica de ser registrables, es decir, existen registros públicos del Estado que se encarga de su inscripción y determinación de titularidad de dominio. Toda, digamos, adquisición de dominio referida a los bienes muebles registrables no es por la simple tradición, por la simple entrega de la cosa, de mano a mano, sino por su inscripción registral. Bien, toda la inscripción registral es constitutiva del derecho de dominio. Por eso los boletos de compraventa de los automotores, digamos, no acreditan de ninguna manera titularidad de dominio ni pertenencia a esos bienes. La titularidad depende de la inscripción registral para este tipo de bienes muebles. ¿Sí? ¿Vamos siguiendo? ¿Vamos bien? Vamos a la otra clasificación, que es la de cosas
divisibles e indivisibles. O sea, el cuadro que había preparado más que nada lo que hace es simplificar la clasificación, pero estamos dentro de lo que contiene el cuadro, lo estamos explicando, así que no es tan grave que no pueda compartir, pero después se lo paso a Vanessa. Bueno, las cosas divisibles e indivisibles reguladas a partir del artículo 228. ¿Qué son las cosas divisibles? Aquellas que pueden ser partidas, que pueden ser separadas en porciones reales, pero sin ser destruidas. Es decir, cualquier partición de una cosa divisible no generaría su destrucción, sino la formación de otras cosas. O sea, cada partición o cada división forma la creación o generación de una nueva cosa, que forma un todo homogéneo y análogo, tanto a la cosa principal como a ella misma, a las demás, perdón. Es decir, que la cosa, al ser partida, al ser dividida, no pierde su esencia. ¿Bien? Esta factibilidad de división, de separación, de partición, sin destrucción de la cosa, sin que la cosa deje de cumplir una finalidad, es lo que la convierte en divisible. Si esta manipulación, si esta maniobra no es posible, entonces estaríamos en presencia de una cosa que es de carácter indivisible. Pienso en una mesa, obviamente si la parto al medio, carece de función, se destruye. ¿Bien? No es que las dos mitades puedan formar un todo separado. En cambio, un terreno, por ejemplo, una porción de torta, pienso, una porción de torta es más fácil de graficarlo, dividiéndola, partiéndola, encontramos que cada porción, cada parte tiene un valor independiente, una funcionalidad de utilidad independiente, por más que carezca en cuanto a su valor, ¿verdad? En cuanto al valor sea menor, sí tienen una utilidad. Entonces, la posibilidad de partición es lo que hace a la cosa divisible o indivisible. Es muy importante esta clasificación, sobre todo en aquellas situaciones en las que sea necesario partir, como por ejemplo en las divisiones de herencia, cuando se dividen herencias, cuando se adquieren bienes a título hereditario mortis causa, y es necesario hacer repartir, no todo es factible de partición. Piensen en las joyas, por ejemplo, las joyas no se puede partir, un cuadro, una pintura no se puede partir, ¿bien? Sí se puede partir el dinero, sí se puede dividir el dinero es divisible por excelencia. Sí se puede partir un terreno, sí se pueden partir o dividir los inmuebles. Ahora, respecto a esta posibilidad fáctica de partición de bienes inmuebles, la ley ha establecido un límite. Este límite ya estaba impuesto por la ley 17711, porque el Vélez Arfiel no había puesto el límite a la partición en caso de bienes inmuebles, y por muchos años existieron algunos inconvenientes o creaciones, y existen actualmente de aquella época los denominados minifundios, es decir, lotes o porciones de terreno que no tienen valor económico alguno por su nula o escasa utilidad en cuanto porque por más que puedan ser divididos materialmente, carecen de valor económico una vez que se ha hecho la partición o la división del bien. Por eso la ley ha puesto un límite a la divisibilidad, es decir, más allá del límite material, un límite jurídico. Nos dice la última parte del artículo 228, que las cosas no pueden ser divididas si su fraccionamiento convierte en antieconómico su uso y aprovechamiento. ¿Bien? O sea, si llegamos a un punto en que la división se genera en la inutilidad de la cosa para su uso normal o aprovechamiento, por más que materialmente pueda dividirse, hay un límite jurídico. Y continúa la norma diciéndonos que en materia de inmuebles, la reglamentación del fraccionamiento parcelario corresponde a las autoridades locales. Aquí vemos que se delega la autoridad para determinar cuál es el límite de la divisibilidad a las autoridades locales provinciales, porque también es interesante en un país federal con tantas diferencias económicas en cuanto a actividades, ¿cierto?, en tener en cuenta
qué le resulta antieconómico o aprovechable de acuerdo a la actividad que se desarrolla primordialmente en tal lugar, ¿no? Sobre todo en materia agrícola, en materia agropecuaria, donde es, digamos, la superficie de los terrenos necesita para esa utilidad de una mayor dimensión que quizás en la ciudad, ¿no? Que en la ciudad encontramos que va a depender un poco, en nuestro caso en la provincia de Buenos Aires, o en la ciudad de Mar del Plata, también tenemos códigos de edificación en cuanto al respeto de medidas que hacen más que nada a la estética de la ciudad, a una estética que se quiere conservar, pero no a su utilidad, porque la utilidad en un terreno pequeño existe la propiedad horizontal, o sea, se puede utilizar con mayor, con un provecho de vivienda, más allá de las comodidades menores o mayores, pero se tienen, digamos, hay límites que tienen que ver con lo estético, con conservación de una ciudad con rasgos homogéneos, ¿no? Y hay otras ciudades del mundo que justamente se caracterizan porque la belleza de la estética urbana es todo lo contrario, es más pequeña. No sé, Ámsterdam, por ejemplo, donde los frentes son muy pequeños, existe la famosa puerta de 1 metro, y todas las edificaciones son para arriba. O sea, tiene que ver con eso, quizás en una ciudad, pero en una realidad en el campo tienen, por supuesto, los terrenos funciones más específicas, y es más lógico que se permita, que se delegue a la autoridad local determinar cuál es el límite de la divisibilidad, ¿sí? Bueno, por el contrario, las cosas indivisibles, ya sabemos, son aquellas que no están o no tienen posibilidad alguna de división, ¿bien? Tres características que tiene que tener la división o la posibilidad de la divisibilidad es que las porciones deben ser reales, o sea que no estamos hablando de un fraccionamiento ideal por alícuota o porcentual, sino en efectiva posibilidad de partición o fraccionamiento, y deben ser las porciones que se obtengan deben ser homogéneas o análogas al todo, y por último no debe ser antieconómico el aprovechamiento. Vamos a otra clasificación, que es la que distingue las cosas entre principales y accesorias. Esta clasificación es importante también, o poder determinarla para los casos en los que exista un deber de restitución, por ejemplo, donde hay que devolver algo, donde hay que devolver, y es necesario determinar que el propietario de lo principal también es de la cosa accesoria. Y también es importante en las obligaciones o en las de garantía, donde la cosa cumple una función de garantía, determinar que no solamente va a ser garantía del crédito la cosa principal, sino lo que es accesorio a la misma. Las cosas principales, según el artículo 229, son las que pueden existir por sí mismas. En cambio, las accesorias, su existencia y naturaleza son determinadas por otra de la cual depende o a la cual están adheridas. Entonces acá vemos que hay dos determinaciones de la accesoriedad: la dependencia o la adhesión. A veces hay pienso en un portarretrato y el retrato, hay como una dependencia en cuanto a la funcionalidad de una cosa sin la otra. Perdón, en cuanto a la dependencia física, ¿no? Una cosa está enmarca a otra que será la principal. Y después hay otra que tiene que ver con el funcionamiento. Si pensamos en el teclado de una computadora, en el mouse de una computadora, son cosas accesorias a estas porque no tienen funcionalidad sin la cosa principal de la cual depende. Nos termina diciendo la norma que si las cosas muebles se adhieren entre sí para formar un todo sin que sea posible distinguir la accesoria de la principal, es principal la de mayor valor económico. Si son del mismo valor, no hay cosa principal ni accesoria. Así termina la solución. A veces existe esto, no sé, a veces hay en una obra de arte, por ejemplo, el cuadro, la pintura, no tiene valor económico
porque el pintor es ignoto o es un amateur y tiene un marco valioso, bueno, por supuesto en ese caso lo principal va a ser el marco por el valor económico que tiene. Si tiene un marco antiguo, que tiene un valor independiente de la pintura, bueno, ahí es donde va a determinarse, en definitiva, si no se puede hacer la distinción, ni por adherencia ni por dependencia, entonces será por valor económico. Bien. Acá también, dentro de las cosas principales y accesorias, podemos hablar de los frutos y productos. Muchos autores dicen que en definitiva los frutos son cosas accesorias de la cosa. Bueno, hay otros que sostienen que responden a una clasificación independiente. ¿Qué son los frutos? Los frutos son objetos o cosas que una cosa o un bien, recuerden con concepto más amplio, produce, ¿sí?, de modo renovable, es decir, no es que de modo renovable y sin que esa cosa se vea alterada o disminuya su sustancia. Bien, vamos a encontrar distintos tipos de frutos, pero ya pensemos en la vaca que da leche, por ejemplo, puede dar leche y ella mantener su esencia. El árbol limonero da limones y él mantiene su esencia cada vez que esos frutos se renuevan. No es que pierde, o que los frutos le hacen perder entidad o le hacen perder valor a la cosa principal. O sea que aquí vemos que vamos a encontrar que hay distintos tipos de frutos. Ahora los vamos a analizar. Pero en cambio los productos son objetos no renovables, que separados o sacados de la cosa alteran o disminuyen la sustancia. Esto lo vemos en el caso, por ejemplo, de las canteras que producen piedra. Cada producción no es renovable y implica la alteración y la disminución de la cosa principal, que es la cosa productora, que es la cantera. Lo mismo ocurre con una mina de oro o de cobre, en la que cada extracción de productos implica una disminución de la esencia. ¿Sí? La importancia también de la normativa que ha hecho el Código respecto a la determinación de los frutos y productos, en el artículo 232, es entender que los frutos naturales e industriales y los productos forman un todo con la cosa si no son separados. ¿Bien? O sea, todas las cosas, los frutos y los productos individualmente tienen una entidad propia, pero mientras que estén adheridos, integran la cosa en su totalidad. ¿Y qué tipo de frutos encontramos? Hay tres tipos de frutos que tenemos, que están regulados. Por un lado tenemos los frutos naturales, los frutos industriales y los frutos civiles. ¿Bien? Los frutos naturales, como su nombre lo indica, van a ser producciones espontáneas de la naturaleza, como recién indicamos, la leche de la vaca, los limones, las manzanas, los tomates, que se producen naturalmente por obra, digamos, de la naturaleza y de la espontaneidad. Ahora, los frutos industriales ya requieren de la mano del hombre, de la industria, de la cultura de la tierra, que la introducción de tecnología, que hace que el hombre genere, gracias a esa actividad, una mayor producción de las cosas que se obtienen. El hombre necesita actuar para que esos frutos se generen, por más que espontáneamente puedan lograrse, su actividad hace que se multipliquen y que sean fructífera la producción, ¿no? Y luego tenemos los frutos civiles, que tienen que ver con las rentas que una cosa produce, la renta del capital, el fruto del trabajo, por ejemplo, el alquiler de un inmueble. Un inmueble es la cosa principal que genera frutos cuando se alquila y se obtiene un dinero derivado de ello. Los intereses del capital, si yo tengo una suma de dinero determinada y la deposito, el invierto en un plazo fijo, bueno, el plazo fijo bancario otorga intereses, se mantiene incólume la cosa, digamos, principal, el capital, si es en dólares,
porque si es en pesos se me va a ir desvalorizando, pero los intereses que genera hacen a los frutos civiles, a la producción. Bien. Un tema interesante, el artículo 1934, que regula la adquisición de frutos o productos según la buena o mala fe del adquirente. El poseedor de buena fe hace suyo los frutos de la cosa. Esto es interesante, porque muchas veces también es importante distinguirlo en aquellas obligaciones de dar, en aquellas obligaciones en las que se tengan que restituir algo que se obtuvo, que se utilizó indebidamente. Entonces, si lo utilizó indebidamente, pero su utilización fue, o su posesión fue de buena fe, cuando tenga que entregar la cosa, no la entrega con los frutos producidos, sino la cosa sola, y hace suyo los frutos el poseedor de buena fe. Cuando se puso en posesión de la cosa, pero creyendo que tenía derecho a hacerlo, ¿no? Creyendo con la buena fe y diligencia que ya hemos hablado en otras oportunidades. Ahora, si el poseedor es de mala fe, si obtuvo la cosa indebidamente a sabiendas de que no le correspondía, que no tenía derecho a obtenerla, cuando deba restituir esa cosa, además debe restituirla con los frutos que la cosa produjo y que se los quedó, ¿bien? Entonces, por supuesto, ya los consumió, los frutos ya consumidos no, pero sí una reparación económica por haberlos utilizado indebidamente. Estas cuestiones también son interesantes para tener en cuenta, poder distinguir las cosas, digamos, los frutos de los que no, de los productos, porque los productos siempre deben ser restituidos. Haya buena o mala fe del poseedor, siempre deben ser restituidos a la hora de entregar la cosa principal. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Profe, ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. Bueno, me alegro. Sí. Vamos a otra clasificación. Esta clase es un embole, chicos, porque toda clasificación, por eso a veces llevarla a la realidad, ir con el código, porque son un embole, hablar de cada clasificación de cosas, es como muy metódica, pero tiene efectos prácticos. Nosotros tenemos que saber identificar el tipo de cosas y saber que cada clasificación tiene un régimen jurídico, así que bueno, a bancarlo. La de mañana prometo que es más entretenida porque ya nos vamos a referir a la utilidad práctica del patrimonio, de las acciones de protección y demás, y bueno, es un poco más dinámica, pero esto es una... Bueno, vamos a otra de las clasificaciones importantes, que son las cosas fungibles y no fungibles. Las cosas fungibles, artículo 232, son aquellas en que especie y pueden sustituirse unas por otras en la misma calidad e igual cantidad, como por ejemplo, no sé, las naranjas, los pomelos, o sea, las frutas en general, tengan de un mismo tipo, son fungibles, pueden sustituirse de una a otra. Por excelencia, ¿cuál es el bien fungible? El dinero. El dinero es bien fungible por excelencia porque por más que tenga una numeración determinada, si a mí me prestaron 100 pesos, cuando los devuelva no tengo que devolver los mismos 100 pesos, sino cualquier otro que represente la misma cantidad y calidad. Al contrario sensu, las cosas no fungibles, ¿cuáles van a ser? Aquellas donde los individuos de una especie no entre sí, no pueden ser sustituidos. O sea que no hay posibilidad de sustitución porque hay que respetar la misma calidad y cantidad, pero tienen una individualidad de las cosas que lo hace irrepetible, irreproducible. Por ejemplo, ocurre con las obras de arte, ¿no? Con ciertas cosas especiales. A veces también tener en cuenta que los inmuebles también son de carácter no fungible, no son sustituibles, pero a veces hay que tener en cuenta que ese carácter de infungibilidad se lo da la intencionalidad del propietario. Por ejemplo, un libro que tiene un autor, una edición, un título. Bueno, vamos a la librería y vamos a encontrar... Esperen que responda un mensajito que me están diciendo si presenta algo o no. Mi secretaria le voy a decir que...
te lo presente. Un libro, decía. Un libro, sabemos, vamos a la librería, vamos a tener tantos ejemplares del mismo libro, ¿no? del mismo autor, del mismo título, de la misma edición. Ahora, yo se lo presto a una amiga, un libro, y la amiga me tiene que devolver. No, che, el libro que te presté, sí, acá lo perdí el libro que me prestaste, no importa, voy a la librería y compro otro. Bueno, en principio hay fungibilidad, sí. Lo mismo que te presté, me lo podés volver. Ahora, pero si ese libro que yo le presté, justo, estaba firmado fui a la Feria del Libro, me lo firmó el autor, ya no es de carácter fungible, porque la intencionalidad del propietario le quita esa característica. Una vez me pasó con un cliente que me acuerdo que le había dado el perro para el perro para pasear, ¿no? Un ovejero alemán, macho, 3 años, supongamos. Y cuando llega el paseaperro, le entrega un ovejero alemán, macho, pero llamaba y no respondía, porque claro, por más que era la misma raza, la misma, mismo sexo, no era el perro, el animal doméstico no tiene esta característica de fungibilidad porque el propietario le da su cariño, su afecto, y tiene su individualidad. Los animales de raza tampoco tienen el carácter de fungibilidad, salvo el ganado, por ejemplo. El ganado sí, porque no es doméstico. Bien, entonces es importante entonces para las obligaciones de dar, de entregar cosas ciertas, poder determinar el carácter fungible o no de la cosa, porque el deudor solo va a cumplir la obligación y va a poder liberarse de su obligación si entrega la cosa exacta a la que se comprometió, si se trata de una cosa o de un bien fungible. Si no es fungible, puede sustituirla una por otra. ¿Vamos bien? Bueno, esta clasificación que vimos hasta recién es la clasificación de las cosas consideradas en sí mismas. Las cosas en sí mismas pueden ser muebles, inmuebles, divisibles, indivisibles, consumibles, no consumibles. Ahora también tenemos que entender que la clasificación de cosas puede ser también vista desde el lado de a quién pertenecen. También tiene una importancia jurídica determinar a quién pertenecen las cosas. Y si clasificamos las cosas en relación a las personas, a quién pertenecen, tenemos dos grandes clasificaciones. Las cosas del dominio público y las cosas las cosas del Estado y las cosas de los particulares. Las cosas que pertenecen al Estado y las cosas que pertenecen a los particulares. A personas que no, sujetos de derecho privado, que no son el Estado. Cuando hablo de Estado me refiero a cualquiera de los organismos del Estado público, como el Estado nacional, el Estado provincial, el Estado municipal. ¿Bien? Pero estos pueden ser titulares de derecho de cosas y las personas particulares también. Hay una gran... Esa es una clasificación que tiene efectos jurídicos diferentes, por eso es interesante poder determinar cuáles son bienes del Estado y cuáles no. Y dentro de los bienes del Estado, también existen dos grandes clasificaciones. Una es la que hace al dominio público del Estado y otra al dominio privado del Estado. Es decir, el Estado puede tener bienes de su propiedad que pertenecen al dominio público y otras que pertenecen al dominio privado. ¿Bien? Y después tenemos los bienes de los particulares. La determinación de los bienes que sean del Estado o de los particulares, ustedes saben que los particulares, por excepción, todos aquellos, digamos, pueden ser adquirentes de bienes, pueden ser titulares de bienes, y respecto a estos bienes de los particulares, pueden transmitirlos, tienen libertad de disposición y de transmisión con la regulación específica, y el Estado, en cuanto a los bienes que sean de su dominio privado, se comporta también como un particular. ¿Sí? Los puede enajenar, los puede transmitir, los puede con un control mayor, porque el tema relacionado con los bienes del Estado está regulado por el derecho administrativo, que es derecho público, no el derecho privado, que es derecho civil, pero sí nuestro Código Civil da ciertos lineamientos básicos.
siempre decimos que el derecho civil nutre otras ramas del derecho, da ciertos lineamientos básicos en el Código Civil y Comercial, pero la mayor regulación está dada en el derecho administrativo. El Código Contencioso Administrativo es el que regula los modos de transmisión y demás referidos a los bienes de Estado. No obstante, tenemos aquí, como les decía, reglas básicas a tener en cuenta, que es las que tenemos que tener en cuenta ahora. Primero les decía, los bienes que pertenecen al dominio público y los bienes que pertenecen al dominio privado del Estado. La característica principal de los bienes que pertenecen al dominio público tiene que ver con el uso y goce que pertenece a la comunidad en general. Por eso tienen una particularidad y no pueden ser estudiados o mirados como cualquier bien de particulares, porque tienen esta característica o esta peculiaridad en cuanto a que están dados para la utilidad común, la comodidad común, ya sea el uso directo o indirecto, y dentro de esto se incluyen los bienes destinados al servicio público. Bien, esta es la característica fundamental, ¿no? Su utilización, su determinación, y vamos a encontrar una enumeración de los bienes que pertenecen al dominio público, que a partir del artículo 235 vamos a encontrar una enumeración que no es taxativa, puede incluir otras, pero fíjense cuando las leen, cuando podemos detectar cuáles son los bienes del dominio público, que enseguida nos representa su funcionalidad o su utilidad. El mar territorial hasta la distancia que determinan los tratados internacionales, las aguas interiores, bahías, golfos, ensenadas, puertos, ancladeros, playas marítimas, se aclara en el código que se entiende por playas marítimas la porción de tierra que varía las mareas bañan durante las más altas y más bajas mareas normales. Acá también está determinado su continuación hasta la distancia que corresponda de conformidad con la legislación especial. Esto también está aclarado porque no nos olvidemos nosotros que tenemos una ciudad balnearia donde existen playas, que bueno, que existen concesiones, o sea, el Estado puede dar en concesión para el uso para particulares y explotación comercial particular. De hecho lo vemos, ¿no? Tema que está un poco cuestionado por muchos en cuanto a que el Estado dé estas concesiones privadas y los particulares puedan explotar económicamente y obtener, digamos, ganancias de estos bienes que en principio son del dominio público. Hay igual en Mar del Plata, como es una ciudad que ustedes saben, fundada por los Peralta Ramos, que por derechos de partidas reales se han quedado con porciones de terrenos, sobre todo playas, las playas del sur, del Faro en adelante han sido de ellos, algunas se han transmitido, otras las han expropiado el Estado, pero hay algunas que continúan en propiedad de ellos, y son las playas, o sea que en principio son bienes de dominio público, pero que en este caso son de los particulares. Hay otras también sociedades anónimas que son propietarias de playas. Lo interesante es que hay un límite, siempre hay una porción que pertenece al dominio público, más allá de que el terreno sea el dominio privado. El mar territorial siempre es del dominio público. Y dentro de esas playas privadas hay la playa, siempre, obligatoriamente, hay una porción que es la playa pública y que está indicada justamente, como ven en el código, que son esas, digamos, las porciones de arena que las aguas bañan y bajan con las mareas. Pero no obstante, esta indicación del código se delega a las autoridades locales para cada año determinar cuál es el límite de la playa pública. Sobre todo se hace por años, por producto de la erosión y por producto de las mareas o de las playas que se van consumiendo naturalmente, como les decía, por la erosión misma digamos, de la naturaleza. Entonces, por eso se tiene que determinar anualmente cuáles van a ser las porciones que sí o sí corresponden al dominio público. Más allá de que la playa en sí esté o concesionada o... Sí, te escucho. ¿Sabe que, hablando justo de ese tema que justo estamos acá en Mar del Plata, Cómo no, lo que quieras. veo que en las playas del sur cada vez, o sea, va avanzando la marea
y se va achicando el espacio de la plaza pública, ¿no? Llega un punto a veces en algunos lugares en que ya no queda espacio para la plaza pública y queda todo lo que es el sector privado. En situaciones así, no, es una pregunta tal vez, ¿se hace algo o queda, no se podría hacer nada jurídicamente? En un sentido así. No, es que siempre va a haber una porción pública. O sea, el que va a verse afectado va a ser el particular, en realidad. Esa era la pregunta. Porque Claro, porque siempre, fíjate, está claro el código cuando te dice, se entiende por playas marítimas la porción de tierra que las mareas bañan y desocupan durante las más altas y más bajas mareas normales, y su continuación hasta la distancia que corresponda de conformidad con la legislación especial de orden nacional o local aplicable a cada caso. Las aguas bañan siempre van a verse perjudicados en algún momento el particular, más que el público, porque van a llegar a un punto que se va a llegar a erosionar y no va a quedar parte privada. Siempre tiene que haber una porción pública, porque las aguas bañan naturalmente, y después cuando despejan, dejan esa zona que es de carácter público obligatoriamente. Siempre se va a ir reduciendo en algún caso la parte privada. ¿Entendés, Matías? Sí, profe, gracias. Lo que se va a ver afectado es la parte privada. Hay discusiones, le digo que yo teníamos en una época, no teníamos un balneario, pero se administraba un balneario privado, y siempre está la discusión y el amojonamiento, digamos, porque viene la autoridad local, siempre trata de ganar más tierra, es provincial en el caso de las playas del sur, cómo tratan de ganar más espacio, y siempre van a reducir al privado, siempre van para arriba, siempre corren para arriba, así que te van reduciendo. Eventualmente, en algún momento, se van a quedar sin playa, como ha pasado en otros lugares del mundo, y bueno, se va a ver perjudicado el privado. No quedan muchas, pero hay todavía. Bueno, lo importante el espacio aéreo, las islas, bueno, lo que más se nos ocurre, las calles, las plazas, los puentes, los canales, todos estos bienes enumerados están en 235, ruinas, yacimientos arqueológicos, paleontológicos, la documentación oficial, esto fue incluido para evitar, digamos, que los gobiernos vengan a llevar documentación, todo pertenece al dominio público del Estado, ¿sí? Y por una ley, o sea, ¿cuándo pasa a ser el Estado dueño? Por una ley, ¿sí? Por una ley de creación, por una ley que lo determina. Ahora, ¿cuál es la importancia de la clasificación? ¿Cuál es el régimen jurídico en cuanto a la determinación de estos bienes del dominio público y su diferenciación con los bienes del dominio privado del Estado? La gran característica la vemos en el artículo 237, que justamente establece que los bienes públicos del Estado son inenajenables, inembargables e imprescriptibles, y que todas las personas, toda la sociedad, la comunidad en general, tiene el uso y goce sujeto a disposiciones generales. Bien, o sea que existe una reglamentación para su utilización, o sea, el uso público, gratuito y universal está reglamentado, no es que listo, me voy al museo, me quedo a vivir ahí, o me pongo porque tengo la posibilidad de uso gratuito según me dice la ley, sino que por supuesto va a ser de acuerdo al uso normal de la cosa, pero existe la potestad del Estado de su reglamentación, inclusive, esto lo regula el derecho administrativo, de su entrega en concesión, lo vemos por ejemplo en el caso del estacionamiento medido, que si bien las calles son públicas, y por ende el estacionamiento debería ser público para todos, hay una posibilidad de reglamentación en cuanto a la medición y obtención de fondos o dinero para ciertos lugares. Eso también debe ser muy acotado para evitar la inconstitucionalidad, ¿no? Debe ser acotado el lugar de medición, responder a otra finalidad, no exclusivamente la económica, sino por ejemplo la regulación de la circulación y evitar, digamos, la utilización desmedida del espacio público, entonces por eso se regula con una tarifa y demás. Entonces todo esto lo regula el derecho administrativo, simplemente acá tiramos algunos tips.
Pero importante estas tres características o determinaciones legales en cuanto a los bienes del dominio público. Primero, que son inenajenables. Pertenecen al dominio público, pertenecen a todos, pertenecen al Estado, no pueden ser enajenados, no pueden ser transmitidos por, digamos, por operaciones particulares, o venta, o permuta, o dación, o cesión. Pueden sí regularse el uso y concesionarse el uso, pero no transmitirse en cuanto a la propiedad, que siempre tiene que ser el dominio público, inenajenable. No pueden ser utilizados como garantía, no pueden ser utilizados como, no pueden ser embargados, bueno, eso es la otra característica que tiene que ver con la inenajenabilidad. Si no son enajenables, lógicamente son inembargables, ¿bien? O sea que ningún acreedor del Estado puede hacer uso de estos bienes como garantía del cumplimiento de la obligación, ¿sí? No pueden ser dados ni garantía voluntaria, ni ser tomados en garantía en forma forzosa a través de un embargo, o a través de cualquier medida cautelar que los inmovilice, o de algún modo impida su uso normal. Y por último, son imprescriptibles. Esto también es importante, es decir, no pueden ser adquiridos por el transcurso del tiempo. O sea, no puede adquirirse la propiedad por más que allí se instalen. Ustedes saben que la forma de adquisición por el transcurso del tiempo es una forma, digamos, que está regulada en la ley a través del instituto de la usucapión, de la prescripción adquisitiva. Una persona que posee por más de 20 años un bien a título de dueño puede iniciar el proceso para convertirse en propietario de la cosa. Bueno, clara, en forma expresa, el código impide que los bienes del dominio público sean sometidos a prescripción adquisitiva. Ya me acordaba, por hace poco se murió, no sé si alguno de ustedes ha pasado o ha sido asiduo concurrente el Parque San Martín. Bueno, yo vivo acá a una cuadra del Parque San Martín, y había en Castel y la Costa una casa construida dentro del parque, cada vez era más auspiciosa la casa. Cada vez era más suntuosa, digamos. Al principio era una casillita, después ya se puso un deck, después se puso un farolito, había un señor que vivía ahí años, y después andaba por el barrio. Se murió ahora hace muy poco, y no sé si habrá muerto de coronavirus o qué, pero era increíble ver que nadie lo removía del lugar. O sea, por supuesto que instalarse allí o sea, nadie, gracias a Dios, nadie lo imitó, porque si toda la gente que no tiene techo se hacía la casa ahí, imagínense, frente al mar, en un lugar logístico, en uno de los mejores lugares de Mar del Plata, ahí instalado, y tenían, les digo, una casa que ya no era tan precaria, empezó así de forma sencilla, pero se fue modernizando y poniendo mayor cantidad de cosas, y nadie lo sacaba. Bueno, pero era un tema político, porque no sé, porque no lo sacaba nadie, porque no estaba permitido, porque no es, si bien un parque es del dominio público del Estado, no puede ser utilizado en forma antifuncionales para el uso recreativo. Todos tenemos una reglamentación para el uso de un parque, ¿no? Pero ya ni siquiera se puede acampar ahí. Bueno, no, vivía, hasta tenía una conexión, porque como tienen agua por ahí, por una cascada, hasta tenía una conexión de agua, bueno, una cosa insólita. Y bueno, ahora removieron todo, pero era años, debe haber estado 20, yo hace 20 que vivo por acá, 20 que está, así que más de eso todavía. Y bueno, por supuesto, por más que no tenía la posibilidad de adquirir el dominio, porque la ley claramente implica que no se puede prescribir, pero tampoco debió haberlo utilizado, ¿no? Bueno, como tantas cosas que pasan, que no corresponden y ocurren, pero bueno, esto fue muy notorio y alevoso, el uso indebido del espacio público, y que gracias a Dios no recibió imitaciones de otros, porque si a uno lo dejan, viene otro también lo deja, ¿no? Bueno, esto no ocurre. Bueno, esta es a grandes rasgos toda la clasificación de las cosas en sí mismas, en relación a las personas, la importancia práctica, los efectos jurídicos que se derivan de una u otra clasificación, y por hoy vamos a dejarlo acá. Vamos a seguir mañana con el patrimonio, ya
referido a este conjunto de cosas como pertenecientes a una persona y qué función cumple el patrimonio y las acciones de protección y demás, que es un poco más entretenido. Pero bueno, ¿alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Estamos bien? Bueno, después, sí. ¿Nada más? Bueno, entonces nos despedimos hasta mañana. Prontito, nos vemos. Dale, profe. Chao, chicos. Hasta mañana.